despedida de Carlos Saúl Menem y recién la vimos salir a Nancy Pasos, entonces vamos a aprovechar para hablar con ella. Preguntarte, Nancy, en principio, ¿qué te trajo hoy aquí a despedir los restos de Carlos Saúl Menem? Varias cosas. Lo primero, la verdad que para mí, digamos, yo empecé mi carrera periodística coincidiendo el momento, digamos, en donde Menem irrumpía como político emergente de la Argentina. Seguí toda la carrera, conozco a Zulema y a los chicos desde que los echaron de la residencia de Olivos, así que sobre todo con los chicos me unió siempre una cosa muy tierna, de cariño, más allá de todo. Obviamente yo escribía de política. Con Menem tuve una relación, digamos, en lo periodístico muy especial, básicamente porque en realidad cubrí toda la campaña y no llegué a votarlo porque estaba siempre en La Rioja, digamos, pero concretamente no era mi línea ideológica. Sin embargo, era un tipo que tenía bastante respeto, digamos, por lo pronto por la libertad de prensa, siempre le pudimos decir de todo, y la verdad que yo tengo cariño personal, digamos, por muchas de estas personas que están acá adentro, que están hoy llorándolo, y me pareció que era mi obligación estar acá. Si no, uno está siempre cuando las papas no queman. Entonces, digo, nada, sentí las ganas de venir a saludarlo, a saludar a la hija, sobre todo, a Zulema, y a Zulemita y a sus sobrinos, con quien también tengo una relación personal. Lu, te está escuchando. Nancy Hola, Pasos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Luciana Rubisca te saluda. Gracias por estar del otro lado. No, por favor. Yo he crecido leyéndote y viéndote, así que para mí es muy importante tenerte además en un día que es histórico y que, como vos bien decías, desde tu ideología política nunca coincidiste. ¿Vos recordás o nos ayudás a recordar cuáles eran las promesas antes de que Carlos Saúl Menem asumiera como presidente? Porque sus promesas a su realidad hubo un abismo. Fue otra cosa. Bueno, como pasa en general, pero digamos, vamos por parte. Menem llega, digamos, como una irrupción en un momento muy especial de la Argentina. Tenemos que recordar que la salida de Alfonsín, que hoy todo el mundo lo tiene con todos los valores que él tuvo, ¿no? Pero que en lo económico fue horrible la gestión. Entonces, Menem es el emergente, digamos, de todo eso. Y llega con promesas de revolución productiva, salariazo. Llega con consignas, síganme, no los voy a defraudar, llega con consignas muy vacías, muy huecas, muy marketineras, pero eso. Ahora, yo te puedo asegurar, Lu, que yo llegué a la campaña sin creerle una palabra, pero después me empecé a dar cuenta que la gente encandilaba. Vos no sabés lo que era un rockstar, era llegar con él. En ese momento fue la última gran campaña que se hizo persona a persona, ¿no? Donde se recorría pueblito por pueblito, o sea, que empezaban las caravanas a las 10 de la mañana y terminaban a las 11 de la noche. Todo el grupo de periodistas que hemos seguido, que éramos unos cuantos, de hecho, bueno, el Gato Silvestre yo lo conocí en campaña, Gabriela Cerruti, que en realidad estaba antes que yo, ella era cronista en ese momento y ella escribía para Página 12, yo empecé escribiendo para Sur. Había un montón de promesas. ¿Qué pasó después? Pasó que en realidad Menem llega acá a Buenos Aires, digamos, y primero tiene un primer año muy equívoco, no daban pie con bola, para decirlo rápidamente, y finalmente empezó con el proyecto Born, ¿te acordás? Le venían los empresarios y le vendían como nuevos proyectos, y finalmente engancha, digamos, junto con Cavallo, esta historieta que fue encorsetar a la Argentina en un plan que parecía como una especie de magia, porque de golpe de los años que veníamos viviendo con inflación, hiperinflaciones, etcétera, que de golpe nos dijeran $1 peso, $1, y que eso se mantuviera a lo largo del tiempo, fue casi como mágico. En ese momento empieza una década de hijos y de entenados. Hijos éramos aquellos que, como yo, tenía laburo, me iba bien, cobraba un salario, sacaba créditos, me compraba mi primer casa, me compraba mi primer departamento, que le pasó a un montón de gente, y en el mientras tanto se iban acumulando los pobres, se iban cerrando ramas. Mira, yo hago el primer viaje de Menem a Estados Unidos, era el primer viaje de un presidente peronista. Lo que significó Menem para el peronismo fue una revolución, porque la verdad, o sea, veníamos de un peronismo de la década del 70, mucho más combativo, a ver si nos entendemos, al peronismo de Menem, que de golpe dejó de tener casi como
como lógica lo que era el peronismo, ¿se entiende? O sea, hasta ese momento el peronismo tenía, digamos, así como otra esencia. ¿Y cuánto le adjudicás, Nancy? Me parece interesante, además toda la recorrida que estás haciendo, sobre todo esa promesa de revolución productiva que terminó siendo venta de todas las empresas estatales, de los valores más importantes que tenía la Argentina, pero siempre se remarcó mucho su carisma, su empatía con el otro, bueno, su simpatía. ¿Cuánto le adjudicás a ese carisma de Menem para instalarse 10 años? Y un montón, pero hay que ser sensatos en esto, o sea, a mí no me gustó nada que vendiera las empresas, pero de golpe la Argentina empezó a tener servicios de telecomunicación y infraestructura que no había tenido antes, o sea, me parece que hay dos cosas para diferenciar. Con Menem, digamos, hay un montón de gente que siente que la Argentina pasó a estar en un intento, digamos, de primer mundo nuevamente, por servicios, por un montón de cosas, porque mientras las empresas se privatizaban, funcionaban mucho mejor. Esto también hay que decirlo. O sea, digo, es imposible. Yo me acuerdo haber ido a Somisa, Somisa, que hoy es Techín, se termina privatizando en ese momento. Yo me acuerdo haber ido a la planta, a ese gran lugar en donde se iba a inaugurar nuevamente la producción, y a todos los laburantes silbándolo a Menem, pero silbándolo de una manera pero impresionante. Ahora bien, digamos, hay toda una Argentina que entiende que ese proceso de 10 años se olvidan, digamos, de todo lo que la gente que quedó afuera, y que de alguna manera fue un momento de modernización de la Argentina. A mí me parece que faltan muchos años para terminar de que todos podamos saber exactamente, digamos, cuánto tuvo que ver o no lo que fuera. Obvio que su carisma era fundamental y tenía una característica, Lu, que es súper interesante, sobre todo para los actuales gobernantes. Él se rodeaba de gente bastante más inteligente intelectualmente, si se quiere, que él. Porque él los manejaba desde el poder. O sea, él manejaba el poder. Él podía estar jugando al tenis, a lo que jugaba todo. Sí. Todo el día, digamos, pero con 2 llamados telefónicos bajaba 2 líneas, 2 órdenes y nadie se le iba a animar. Digamos, pero realmente se rodeaba por los mejores que él encontraba, ¿no? Obviamente, hay que decirlo. ¿Cuál te parece el punto más oscuro? Ha tenido varios, algunos económicos, políticos, los mencionás desde la mirada. Mira, yo la verdad que, digamos, no puedo dejar yo soy mujer, y la verdad que a mí uno de los momentos más terribles, o sea, puedo hablar de miles de cosas, digamos, pero yo cuando los echó a los hijos y a la esposa de Olivos fue desgarrador, o sea, y eso es algo hiperpersonal, pero que también te señala una manera de ser, porque él cuando tenía que ser frío tenía una frialdad pero única. Lo mismo cuando se murió su hijo, digamos, o sea, el duelo siempre lo llevó Zulema. Y después, obviamente, en lo político, chicos, miles de cosas. Desde la corrupción, la palabra en sí mismo empezó a tallar fuerte, digamos, en la política argentina, desde el menemismo, pasando obviamente por todo lo que tuvo que ver con los atentados, o sea, pasando, digamos, vos fijate lo que pasa hoy en Río Tercero, ¿no? Sí. Y el otro tema es que va a quedar muy atado a la imagen de Menem, otra palabra que quizás es como fea de traer la colación hoy, pero también hay que traer la colación, y que tiene que ver con la impunidad. Mucha gente que nos está viendo, que siente que realmente Menem tendría que haber pagado por alguna de todas estas cosas que estamos hablando, que finalmente terminó sus días, digamos, en libertad, y me parece que eso también habla de un sistema judicial, de un montón de cuestiones, y también habla digamos, de una clase política que claramente, digamos, tiene algunas grandes cuentas pendientes, ¿no? Ahora, también hay que decirlo, hay mucha gente que hoy debería estar acá y no está. ¿Cómo quién? Muchos, no voy a nombrarlos. ¿Pero sí, dirigentes políticos o personalidades que estuvieron muy cerca de él? No, digo, a mí me parece que o sea, hubo mucha más gente que realmente nada, me parece que en ese sentido hay poca memoria, ¿no? O sea, desde dirigentes políticos hasta figuras del espectáculo, gente que acá Lu también nombraba, digo, me parece que es un expresidente, refleja un momento de la sociedad argentina, qué sé yo, pero bueno, son cosas.
Sí, situaciones y contextos que también es importante entender y comprender, sobre todo para los que queremos hacer un revisionismo permanente de aquellas cosas que uno no quiere que más vuelvan a ocurrir en el país y que se repitan, y sobre todo con falsas promesas y además con un distanciamiento muy grande entre aquello que él pregonaba, que es verdad que muchos tampoco le creyeron, y lo que después terminó haciendo. Pero no quiero dejar de hablar con vos un tema que también es importante a lo largo de esos 10 años, que tiene que ver con algunas leyes que con un buen eslogan y con una buena venta, como uno dice, flexibilización laboral y el supuesto objetivo que tenía de hacer del mercado de trabajo un lugar amplio y abierto para todos y para todas, terminó siendo una expulsión permanente de argentinos y de argentinas. ¿Qué pasaba con el Congreso en aquellos años? Bueno, el Congreso era maravillosamente manejado, digamos, por José Luis Manzano, recordemos, era el hombre brillante de ese momento en la Cámara de Diputados. En el Senado él tenía a su hermano, Eduardo Menem, y yo siempre quiero recordar quiénes eran los opuestos dentro de lo que sería el peronismo, ¿no? O sea, porque la izquierda siempre estuvo en contra, porque el radicalismo le dio, digamos, la reelección, pero, digamos, siempre jugó de una manera de ida y vuelta, pero dentro del peronismo, la oposición a Menem en el campo gremial, además de Víctor de Genaro, obviamente, y de todo lo que tiene que ver con el famoso grupo de los 7, me parece que se llamaba en ese momento, un grupo de diputados, de los 8 de diputados, en el Senado era Cristina Kirchner. En el ámbito gremial era Moyano, o sea, digamos, Moyano no estaba dentro de los gordos de la CGT, Moyano era el más combativo de ese momento. Yo contaba el otro día que si vos querías tener alguna información un poco picante de una reunión de gobernadores con Menem, el que te iba a sacar jugo era Néstor Kirchner, que era el que le íbamos a pedir nosotros información para que nos cuente, porque Néstor Kirchner tenía, digamos, claramente muchas diferencias conceptuales, digamos. Obviamente era el presidente y finalmente el peronismo siempre se alinea ante quien es el jefe, pero digamos, eso es lo que sucedía en ese momento. No solo es reforma laboral como ley, también hay que tener en cuenta que durante el gobierno de Menem se decretó el indulto. O sea, chicos, fue fuertísimo. Fue una de las primeras cosas que hace Menem, terminando digamos, de tirar por la borda todo un proceso, digamos, súper importante que había pasado hasta ese momento. Ahora, si vos me preguntás a mí, él lo hizo de manera genuina. Él estaba convencido de que había que pacificar la Argentina, mirar para adelante y listo, borrón y cuenta nueva. Sí, dejar atrás el pasado, un pasado que vuelve permanentemente. Estaba repasando algunas de las frases de campaña que eran fuertes y que eran interesantes y que eran súper marketineras, ¿no? Salariazo y reactivación productiva que mencionamos, la del ramal que para, ramal que cierra, cuando estuvo a punto de privatizar los servicios ferroviarios en los principios de los 90. Voy a gobernar para los niños pobres que tienen hambre y los niños ricos que tienen tristeza. Los ricos que tienen tristeza, que lo seguimos usando, chicos. Sí, y que además... Esas frases son históricas. Que son históricas, bueno, después algunas otras que lo acompañaron durante estos 10 años. Ahora, hagamos... Pero perdóname, sí. Esas frases, te digo, más de una de esas frases fueron escritas en su momento por Gustavo Belli, que hoy es el, digamos, es alguien importante de este gobierno. Muy cercano, o sea, sí, muy hay que tener en cuenta, sí, obvio, pero Gustavo yo lo conocí, era muy joven también, y lo conocí escribiéndole los discursos a Menem. Una vez pasó algo muy gracioso, Menem estaba en la rural, iba a hacer un discurso, y en el medio, como leía de primera, sí, viste, lo que podía, no era que iba preparado con el discurso previo, ni nada por el estilo, ni que él se ponía a escribirlo, le habían metido algo de las brujas, porque hasta las brujas no sé qué, y él leyó hasta las brujas, y como él era tan esotérico, miró así y dijo, con perdón de las brujas, presentes o no presentes, y siguió de largo. Sí, era muy gracioso, era, te digo la verdad, aquel que lo conoció personalmente era imposible no tenerle simpatía, porque él tenía esa cosa, era un tipo que todo el tiempo era muy empático con los que estaban muy cerca. Yo tuve un momento, digamos, de un problema de mi mamá muy grave de salud, yo nunca se lo había contado ni nada por el estilo, pero sí había pedido ayuda con Alito Tefeli, que era su médico personal, y él lo opera en ese momento de la carótida, y cuando voy a la conferencia de prensa de él ya recuperado de la carótida, empieza a hacerme señas, ¿viste? Estaba todo durito y así, yo decía, ¿qué le pasa? Entonces me acerco y me dice, ¿cómo está tu mamá? Y te puedo asegurar, imagínate ese relato para mi mamá, era re antimenemista, se convirtió en menemista en ese momento, pero porque en realidad tenía una personalidad realmente, o sea, para mí fue el último gran caudillo, si se quiere, en ese sentido, ¿no? Después obviamente vino otro estilo en el resto, digamos,
digamos, del peronismo, como fue Néstor Kirchner, como lo es hoy Cristina, pero digamos, en términos de lo que es caudillesco, fue Menem. ¿Qué crees que significó para el peronismo? ¿Qué representó Menem para el peronismo? Y yo creo que sigue representando, o sea, una ruptura. Yo creo que el peronismo después de Menem tuvo que rehacerse entero. A mí me parece que hay hoy gente que no sabe siquiera si es peronista o no. Me pareció re sensato que Cristina le mandara sus condolencias a los compañeros, porque se dio cuenta que ella no era compañera de Menem, pero lo sabía de antes, ¿eh? O sea, es importante remarcar esto, porque cada vez que se habla del kirchnerismo, se dice, ellos estuvieron con Menem. Sí, el peronismo en general siempre se junta, pero es como decir que el día de mañana, no sé, algún representante, no sé, como hoy podemos decir, alguien que estuvo acompañando a Néstor y a Cristina durante los años del kirchnerismo, como el candidato a vicepresidente de Macri, que ahora me olvidé el nombre, Pichetto. Sí. Pichetto, digamos, todos se sienten peronistas, pero claramente hay dos peronismos. Me parece que en realidad eso quedó muy claro. Menem encarnó el peronismo más liberal, digamos, que ha tenido la Argentina, claramente, y eso fue una irrupción, porque si vos querés, al último Perón, al Perón de los 70, y mirá, ya te estoy haciendo leer libros de historia, pobre, pero en realidad fue un Perón que claramente venía quizá con otro discurso, pero no llegó ni siquiera a esbozarlo del todo. Entonces el que encarna ese peronismo bien de derecha terminó siendo Menem. ¿Y qué cuestiones, digamos, esta permanente exposición con personajes de la farándula, bueno, después su vínculo con la Boloco, ahí ya más personal, pero siempre muy relacionado a los deportes, entendió el deporte también como un elemento político para penetrar en la sociedad, desde lo que le gustaba, vos recién mencionabas. Pero sacó con candidatos de ahí, chicos, lo sacó, mira, al primero que inventa es a Daniel Scioli en Capital, después lo inventa Palito Ortega en Tucumán, o sea, él se munía de todo lo que tuviera que ver, él fue como una especie de precuela del duranbarbismo, si se quiere, ¿no? En ese sentido. Claro, sí. Pero claro, o sea, él enseguida sacaba, viste, imagínate las cosas que hacía, ha bailado, digamos, la verdad, Susana, Mirta, digamos, todos podrían estar hoy acá en este velatorio, o sea, los 90 fueron pizza. Bueno, lo que pasa es que Susana creo que está en Uruguay, ¿no? Bueno, al margen. Sí, ya sé, lo digo como en términos, y Mirta obviamente que no puede venir, pero lo que te estoy diciendo es, lo digo en términos reales, o sea, los 90 fueron pizza con champán, estábamos todos, yo lo escribí en una nota en Infobae ayer, estábamos todos embriagados, o sea, fue un momento de mucha espuma, de mucho quilombo mental colectivo, o sea, realmente, era muy difícil abstraerse, digamos, de todo lo que sucedía, porque después vino la debacle, y la debacle encima vino con De la Rúa, pero en realidad le explotó a De la Rúa porque no se quedó Menem un ratito más. Y hay otro punto que recién yo hacía unos repasos desde lo económico, desde lo político, pero también desde lo cultural, y se me viene a la cabeza por lo que decís de Pizza con Champagne, que es representativa además, de manera excelente. Silvina Balger, no nos olvidemos, Silvina Balger escribió ese libro. Y que bueno, que es un simbolismo total de esa década. Desde lo cultural, ¿no? Desde esta idea que se empezó a instalar con más fuerza, tampoco es producto de Menem, pero sí se potenció, de que lo único que servía era lo de afuera, que lo de acá, ¿viste? No. Esa es mi percepción, sí, y de hecho mi vivencia siendo muy chica aún. Bueno, claro, vos decís que es el emergente de los tilingos, pero ya hablaba de los tilingos mucho antes. Claro, es el emergente de los tilingos, pero no, a ver, más que lo de afuera, era algo así como, a ver, el adolescente, el que atravesó la adolescencia durante los 90, es seguramente un personaje bastante más individualista de lo que vino las generaciones posteriores, muy del sálvese quien pueda, muy exitista, o sea, muy materialista, o sea, el éxito estaba dado, tenías que ser yuppie de la City para ser exitoso. Pero eso es muy danino, me parece que ese fue toda una representación de su década. Ver, yo no te estoy diciendo si es bueno o malo, yo te estoy contando. Sí, no, yo opino. Obviamente. Sí, yo también opino, y lo mismo, pero digo, seamos descriptivos, esto fue
lo que se sacó de esa generación. Esa generación, digamos, sigue marcada hoy. Pero hay algo que es mucho más interesante, que me parece que es a donde tenemos que abrir los ojos. ¿Qué es lo que pasa de por qué mis hijos adolescentes, y más allá hijos de quien sean, miran la década del 90 con cierto brillito en los ojos? Atención con esto, porque en realidad el relato de la década del 90 no fue del todo bien contado, ¿se entiende? Digo, me parece que quedaron siempre más las cosas, como todo el resto después continuó. O sea, cuando vos le decís a la gente, uy, mirá la corrupción, mirá lo que vinieron después, te dicen. Entonces digo, y finalmente la gente se queda con algo que era muy del día a día, que era esa sensación de estabilidad, ¿se entiende? Esa sensación de estabilidad, esta cosa de saber cuánto va a valer la leche de acá 1 mes, 2 meses, 3 meses, que no es poca cosa, y que me parece que en realidad no es poca cosa. En ese momento se hizo de una manera claramente equívoca, porque así estalló por los aires después, endeudándonos, bueno, con todo el proceso que nosotros sabemos, pero me parece que es interesante remarcarlo, porque, insisto, vas a ver ahora con la muerte de Menem y con un montón de relatos que se van a hacer respecto de lo que pasó en los 90, cierto aire romántico que está presente, porque digamos, o sea, es así. El peligro no es la generación que se formó en ese momento, porque finalmente hoy ya están todos grandes. El peligro es el relato sobre ese momento para los que vienen. Sí, de qué es lo bueno, qué es lo importante y qué es lo no tan importante. Y ahí es donde ese individualismo extremo también dejó una marca en esos años. ¿Cómo fueron las relaciones con los Estados Unidos? Para sintetizar un poco su vínculo. Yo, sorry que te diga, pero tengo que ir a hacer la comida a mis chicos. Vaya, Nancy. Que me van a matar. No, para. Con Estados Unidos, mirá, la estampillaba él. O sea, la mejor frase fue Relaciones Carnales, que fue de Guido Di Tella, que era el gran... Di Tella era un personaje increíblemente exquisito, intelectual, etcétera, de lo que no hemos tenido, digamos, después, salvo con Timerman cuando fue canciller, pero en realidad era pasatista, era dale que va, o sea, no sé cómo explicarles, era una cosa, éramos tan felices, o sea, nada era importante, era todo, dale que va, no pasa nada, ¿me entendés? Lo mismo pasaba, pues fíjate, el periodismo cambia durante el menemismo, y te voy a contar en qué punto. Los periodistas que habían vivido la época de Alfonsín era mucho más durísimo con los periodistas, nadie se le animaba a hacerle una pregunta de más, o sea, en términos libertad de prensa, durante el menemismo hubo casi libertinaje, es decir, se traspasaron todos los límites, porque Menem los pasaba, Menem andaba en una testarroza a 200 kilómetros por hora y te lo contaba, entonces digamos, empezó a ser un país, o sea, toda una cultura social, periodística, mediática, del vale todo, ¿entendés? Vale todo. Entonces, insisto en esta sensación de embriaguez colectiva. O sea, teníamos un pedo líquido en la cabeza, Lu, te lo puedo asegurar. Nancy, te agradecemos y anda a atender a tus niños y hacerles de comer, que eso es lo más importante. Un placer charlar con vos, gracias. Gracias a todos. Por favor, hasta la próxima. Un beso grande. Un beso a Lucía Lentín, que por